En Eco Radio y con Javier Esteve, geógrafo. Exactamente. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, de nuevo. Y Javier, aquellos que nos escuchen, digamos, desde Uruguay, por ejemplo, en el sur de América, es muy común, muy familiar escuchar sobre el ombú. Quizás menos aquí en el archipiélago canario, pero bueno, tú has relatado una interesantísima historia sobre uno de estos ejemplares que se encuentra aquí en el municipio de Santa María de Guía. Sí, es el ombú que está en la trasera del matadero, en pleno cauce del barranco de Guía. Un árbol solitario que llama la atención por la envergadura que tiene, no solamente del árbol en sí, sino del magnífico tronco que desarrolla, que son como unos 8,5 metros de perímetro, o sea que considerable. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta que estabas ante un ejemplar de este tipo y un poco ya lo que ha sido tu, digamos, investigación posterior? Cuando empecé a escribir el libro de Gigantes en las Hespérides, que recogía, era un catálogo más literario que técnico de árboles singulares en Canarias, pues hice una recopilación de muchos árboles y la suerte que tenía este ejemplar aquí en casa, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a pues intentar encontrar el origen de ese árbol que crecía misteriosamente en el cauce de un barranco sin que se le viese intención humana de haberlo plantado allí. Y afortunadamente en Guía hay 2 personas que gozan de una memoria prodigiosa y unos conocimientos en torno siempre a la botánica y a las ciencias naturales en general, que son Augusto Álamo y José Agustín Álamo Molina también, Álamo los 2, y casualmente los 2 por separado me contaron la historia del ombú, que al oírla se me puso los pelos de punta porque le dio todavía una dimensión aún mayor al árbol, ¿no? Y la historia reside en unos ejemplares que plantó el Ayuntamiento de Guía a principios de la década de los 30, cuando se crea, digamos, lo que es el espacio de la actual Plaza Chica. En aquel entonces se tira lo que era el Colegio de Santa María, se derrumba y lo que era el solar se amplía la Plaza Chica, que era la antigua Plaza del Mercado, y se crea ya un espacio más urbano, con un pavimento propio de plaza, con unos árboles para ornato, la estatua de Luján Pérez, encargada de Eduardo Gregorio, etc. Y se plantan en aquel entonces 6 ombús. Ese proyecto, esa plaza, con ese paisaje, aguanta hasta mediados de los años 50, en el que se acomete otro proyecto para cambiarle la fisonomía. En aquel entonces se levanta todo el pavimento y para poner un pavimento nuevo, la actual fuente que no funciona, pero que data de ese entonces, y se decide también que quitar los ombús y poner plantas diferentes. Entonces, mientras se levanta todo el pavimento, se genera todo un volumen de escombros que es necesario tirar en un vertedero que se tenía palabrado. El azar quiso que el camión en el que iba el pavimento y los árboles todo mezclados se rompiera a la altura del matadero y se improvisara como vertedero espontáneo el barranco. Entonces allí se vertió todo lo que llevaba la bañera del camión, todos los escombros y los restos del árbol, y la suerte es que por allí pasa una sequía que es de la heredad de Galdar, y la suerte también fue que una de las ramas, digamos, arraigó entre los escombros, una de las ramas de los ombú arraigó en el entorno húmedo que creaba la sequía, y con los años se descubrió en el paisaje un árbol que asombraba por su rapidez de crecimiento, por la envergadura que estaba tomando y por ese aspecto tan monumental que tiene en un entorno donde no hay árbol ninguno. Entonces, fue un árbol casi que surgió del azar, ¿no? Fue el azar quien lo plantó, quien quiso que creciera donde crece actualmente, y para goce de todos los guienses y todos los gran canarios que se acerquen a descubrirlo. Cuéntanos un poco en qué estado de conservación está en la actualidad y qué habría que hacer para conservarlo precisamente. Afortunadamente el estado de conservación es bueno. Sufre una plaga anual siempre de sarpeta, que es una especie de cochinilla
que lo desfolia, lo deja casi sin hojas, pero el árbol por sí solo vuelve a regenerarse y vuelve a mostrarse lozano, es decir, es como un ciclo anual que va teniendo, que no lo llega a dañar, ni llega en cierto modo digamos, a restarle vigor. Al tener la sequía un agua, pues la verdad que el estado de conservación, es decir, tiene el agua que necesita y tiene espacio para crecer, que es el cauce del barranco de Guía, es bastante ancho en esa zona. Con lo cual, afortunadamente, sin cuidado humano ninguno, de manera directa, goza de un estado de conservación magnífico. Ha sido un espacio muy utilizado por los niños. Siempre ha habido remos, siempre ha habido casetas, porque se presta mucho la arquitectura del ombú por dentro, es de muchos troncos y eso estimula la imaginación infantil. Y todos los guienses hemos jugado ahí en torno a ese árbol. La verdad que en ese sentido es patrimonio de todos los guienses. Un patrimonio de todos los guienses y una historia que aún está inconclusa, porque creo que hay un cierto expediente X en el que estás envuelto, de averiguar cómo llegaron esos ombús a Santa María de Guía, o la procedencia, digamos. Sí. Hay una relación que todavía hay que estudiar, que es la de Francisco González Díaz, que se llamaba el apóstol del árbol, con Guía. Incluso él tuvo una calle en Guía, que es la actual calle Eusebia de Armas, la del ayuntamiento, se llamaba Francisco González Díaz. Fue alguien que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX promovió la cultura del árbol en una isla que estaba prácticamente desforestada, desarbolada. Y me da la sensación de que esa introducción de especies prácticamente desconocidas en una ciudad como Guía, que en aquel entonces gozaba de un cierto prestigio cultural en el entorno insular y en el archipiélago, pudiera estar relacionada con él. Yo adivino cierta relación entre estos cultivos de los 6 ejemplares de ombú que se plantaron y la figura de Francisco González Díaz. Anteriores a estos ejemplares, yo no sé si los que están en Osorio son anteriores o son posteriores, pero por las dimensiones que tienen que ser coetáneos. Y ejemplares más antiguos no conozco en Gran Canaria así de ombú, o sea que tuvo que ser un árbol que se introdujo en el primer cuarto del siglo XX en las islas, procediente de Uruguay y probablemente relacionado con colonia inglesa, presencia inglesa en Sudamérica que hubo, y que al regresar muchos a Europa tenían a Canarias también como lugar en un principio de estancia, y que muchos también se quedaron. Sabemos la presencia inglesa en Gran Canaria y en Canarias, la importancia que siempre ha tenido. Pues es un reto saber la historia del ombú y a ver si pronto podemos contarla, ¿sí? Pues ahí queda ese reto por parte de nuestro invitado Javier Esteves, al que queremos agradecer que en este caso nos haya ilustrado, nos haya puesto al corriente de ese ejemplar de ombú que se encuentra en Santa María de Guía, una especie procedente de Uruguay y que forma parte de nuestro patrimonio medioambiental. Sin duda ninguna. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer esta historia. Gracias. A usted.